Cordial saludo, mi nombre es Yuria Adriana Hernández Anaya, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Actualmente me encuentro estudiando en el CEAD Málaga Santander, la tecnología en regencia de farmacia. Mi código de curso Fundamentos de la Matemática es 2006 12A 764, grupo al cual pertenezco 2006 1243. A continuación les voy a explicar qué es una ecuación y qué es una función. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en las que aparecen una o más incógnitas. Normalmente la incógnita es x. La incógnita x representa el número o números si existe que hace que la igualdad sea verdadera. Este número desconocido es la solución de la ecuación. ¿Qué es una función? Se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Entonces, esta es la expresión, ¿no? Entonces, f de x es igual a mx más b. Entonces, a continuación vamos a ir a expresar eso en GeoGebra. Entonces, vamos a insertar cuadro de texto. Entonces escribimos fx es igual a mx más b. Entonces, fx es igual. Entonces, m puede ser cualquier número excepto 0. Entonces, en este caso yo escogí 9, el m lo voy a representar por el número 9. Entonces, 9x más, y b lo voy a representar por el número 8. Entonces, eso es igual. Es una función lineal. Así me queda una función lineal. Bueno, entonces en este caso ya tenemos esta tablita. Entonces ya hallamos x. Entonces x menos 14, menos 6, menos 4, menos 3. Entonces ya tenemos la fórmula, ¿no? Entonces fx es igual a 9x más 8. En este caso entonces m lo reemplazamos por el 9 y b lo reemplacé por el 8. X en este caso va a ser menos 14. Lo voy a reemplazar por menos 14 porque ya tengo hallado x. Entonces, fx es igual a 9, abro paréntesis, menos 14 más 8. Entonces, eso es igual. Fx es igual, entonces, para hallar menos 126, voy a multiplicar 9 por menos 14. Eso me da menos 126 más 8. Entonces, fx es igual a 126 más 8, eso me da menos 118. Entonces, y sería menos 118. Así vamos a hacer sucesivamente con menos 6, con menos 4, con menos 3, con menos 1, etc. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función polinómica con una o más variables en las que el término de grado más alto es de segundo grado. Entonces, la función es f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a ir a GeoGebra, vamos a ir a representarlo en el plano cartesiano. Entonces vamos a borrar esto. Insertar un cuadro de texto. Entonces en este caso f, abro paréntesis, de x es igual a ax a la 2, ax a la 2 más bx más c. Bx más c. Entonces, vamos a representarlas por números. Entonces, entonces vamos a cambiar a, b y c, lo vamos a cambiar por números. Entonces, f, abro paréntesis, x es igual, tiene que ser al cuadrado, ¿no? Porque ahí nos dice. Entonces, a lo voy a reemplazar por el número 4. Entonces, me quedaría 4x al cuadrado más 6x más 2, más 6x más 6x
más 2. Entonces, a lo reemplacé por el número 4x al cuadrado, más bx, entonces la b la reemplacé por el 6 y la c la reemplacé por el 2, y así queda una función cuadrática. Bueno, en este caso ya tenemos hallado x. En este caso vamos a hallar la función cuadrática de menos 6. Entonces, menos 6, y, vamos a hallar y. Entonces, fx es igual a 4x a la 2 más 6x a la 2. Ya reemplacé por números. Entonces, fx es igual a 4 menos 6, porque voy a hallar y de menos 6 al cuadrado, más 6x, menos 6x, mira, x, voy a reemplazarlo por el 6, más 2, que c es 2. Entonces, fx es igual a 4, entonces menos 36, menos 6 al cuadrado me da 36. Entonces, más 6 menos 6 me da menos 36 más 2. Entonces, fx es igual, entonces 4 por 36 me da 144 menos 36 más 2. Fx es igual a entonces 144 menos 36 más 2 me da 110. Entonces ya y de menos 6 es 110. ¿Qué es una función polinómica? Una función polinómica es una relación que para cada valor de la entrada proporcionada un valor que se calcula con un polinomio. Esta es la fórmula para una función polinómica, que es fx es igual a 4x al cuadrado más 4x a la 3 más ax a la 2 más ax más a. Entonces esto lo vamos a ir a representar en GeoGebra, en el plano cartesiano. Entonces vamos a insertar un texto. Entonces vamos a escribir fx al cuadrado. Entonces fx, entonces f es igual, abre paréntesis, x es igual a ax a la 4, ax a la 4 más ax a la 3, ax a la 3, ax a la 3 más ax a la 2, ax a la 2 más ax más a, ax más a. Entonces esta es la fórmula. Entonces, acá no podemos poner, por ejemplo, ax a la 2, porque tiene que ser mayor a la 2, porque si la dejamos ax a la 2 sería una función cuadrática, entonces tiene que ser mayor a x a la 2, por eso comenzamos con ax a la 4. En este caso, entonces, fx es igual, entonces a lo voy a reemplazar por el número 4, entonces 4ax a la 2, 4x a la 2 más 8x a la 3, 8x a la 3 más 8x a la 2, 8x a la 2 más 2x más 3, 2x más 3. Entonces así me queda una función polinómica. Entonces, ax a la 2 más 8, entonces a lo reemplacé por 4. Ax a la 3 me quedó 8x a la 3, ax a la 2 lo reemplacé por 8x a la 2 y bueno, ax lo reemplacé por 2x
y X lo reemplacé por A, la reemplacé por 3. Bueno, entonces acá ya tenemos la fórmula. Entonces A lo reemplacé por 4, AX a la 3 me quedó 8X a la 3, AX a la 2 lo reemplacé más a 8X a la 2 y AX lo reemplacé por 2X más A 3 lo reemplacé por el número 3. Entonces fx es igual a 4, entonces en este caso vamos a hallar, ya tenemos hallado x que es menos 4, vamos a hallar y de menos 4. Entonces menos 4 al cuadrado más 8, vamos a ver 8x, entonces x lo vamos a reemplazar por menos 4, más 8x a la 2, entonces más 8 abro paréntesis, menos 4, porque x es menos 4. Entonces, cierro paréntesis a la 2 más 2x, entonces x será menos 4 más 3. Entonces fx es igual a 4, entonces menos 4 sobre 4 me da 256 más 8. Entonces, menos 4 elevado a la 3 me da menos 164 más 8. Entonces, menos 4 elevado a la 2 me da 16 más 2 menos 4 más 3. Entonces, vamos a despejar menos 4. Entonces, vamos a colocar lo mismo. Entonces, 4, 256 más 8 menos 164 más 8 más 10 más 8, 16, entonces más 2 por menos 4 me da menos 8 más 3. Entonces ya despejamos menos 4. Entonces f de x, entonces 4 por 256 me da 1024. Entonces más 8 menos 64 me da 512. Y más 8 por 16 me da 128 y menos 8 más 3. Entonces colocamos menos 8 más 3. Entonces, 1024 menos 512 más 128 menos 8 más 3, eso me da 632. Entonces, y de menos 4 es 632. Bueno, muchas gracias. Espero haber dado lo mejor de mí. Feliz día.